El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el organismo de las Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en todo el mundo. A diferencia de otras instituciones de la ONU que únicamente pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones, conocidas como resoluciones, y a obligar a los miembros a cumplirlas, de acuerdo a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo está conformado por 15 naciones, 5 miembros permanentes con derecho de veto y 10 miembros no permanentes que son elegidos de 5 en 5 cada año por la Asamblea de la ONU y que sirven allí por un periodo de 2 años. Los miembros permanentes con derecho a veto, de acuerdo al artículo 27 de la Carta Fundacional, son Estados Unidos, el Reino Unido, la República Francesa, la Federación Rusa y la República Popular China. Se trata de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Desde su creación, el país que más ha utilizado su derecho a vetar las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es Rusia o la antigua Unión Soviética. Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene un voto. Las decisiones en general requieren del voto afirmativo de al menos 9 miembros. Si un nuevo Estado desea ser aceptado como miembro de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad debe recibir la solicitud. Conforma una comisión especial para analizar si tal Estado cumple los requisitos de Montevideo para constatar que efectivamente se trata de un Estado con un terreno definido, una población definida y un gobierno efectivo y luego, tras el visto bueno de tal comisión, debe recibir el voto de 9 miembros del Consejo de Seguridad sin que ninguno de los 5 países centrales vete la propuesta, para luego pasar a una votación en la Asamblea General de la ONU, en donde debe recibir 2/3 de los votos positivos. En el año 2012, los palestinos, a sabiendas que no lograrían superar al Consejo de Seguridad, porque no cumplían con el Montevideo y porque serían vetados y que además serían sancionados por el Congreso de los Estados Unidos, pidieron ser aceptados directamente por la Asamblea General, en donde saben cuentan con una mayoría automática. Siendo así, Palestina es un Estado no miembro de las Naciones Unidas, ya que no ha sido bienvenidos por el Consejo de Seguridad. Los asuntos de procedimiento no están sujetos a veto, de modo que el veto no puede ser usado para impedir una discusión sobre un tema. En otras palabras, no pueden vetar que se discuta insistentemente el tema israelí. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad son elegidos por al menos 2/3 de los votos de la Asamblea General para un periodo de 2 años consecutivos. Cada año 5 miembros son renovados. Los cupos se reparten de acuerdo a una llave regional. África elige 3 miembros, Latinoamérica y el Caribe eligen 2, al igual que Asia y Europa Occidental, mientras Europa Oriental elige 1. Alternativamente, un miembro debe ser del mundo árabe, ya sea africano o asiático, y Israel nunca ha sido miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En caso de someterse a una denuncia de amenaza contra la paz, el Consejo de Seguridad generalmente recomienda a las partes que lleguen a un arreglo pacífico e incluso actúa en la mediación o la investigación. Además, puede nombrar representantes especiales o pedir al secretario general que intervenga como tal o que interponga sus buenos oficios. Por otro lado, el Consejo también puede enunciar principios para un arreglo. Cuando, por ejemplo, el Consejo de Seguridad hace todo esto, actúa como un cuerpo declarativo, guiados por el capítulo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. En caso de que una controversia llegue a una lucha armada, el Consejo busca que ésta termine lo más pronto posible. Esto lo hace dictaminando directivas de cese de fuego e incluso enviando fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz a las regiones donde hay disturbios, para así crear las condiciones para que se pueda llegar a un arreglo pacífico. Según el artículo 25, los Estados miembros de la ONU están obligados a llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad en conformidad con la presente Carta. Pero no queda claro qué tipo de resoluciones se definen con el término decisiones. Conforme al capítulo 7 de la Carta, el Consejo puede decidir la adopción de medidas coercitivas, sanciones económicas o acciones militares colectivas. Si una condena del Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel se adoptase bajo el capítulo 7 de la Carta, podría esta acarrear sanciones en su contra. Aunque las decisiones del Consejo de Seguridad no son automáticamente la ley internacional, la Corte Penal Internacional de Justicia podría, por ejemplo, en caso de ser requerida, basar sus decisiones en lo decidido en el Consejo de Seguridad. Como hemos señalado, Israel nunca ha sido parte del Consejo de Seguridad. Desde el año 2000 forma parte temporalmente del grupo de países del Grupo de Europa Occidental y otros estados, WEOC.
Al igual que en la Asamblea General de la ONU, Israel y el conflicto con los árabes y palestinos ocupa un lugar central en la agenda del foro. Muchas veces se ha emitido condenas declarativas contra Israel y algunas veces Estados Unidos ha utilizado su derecho a veto para cancelarlas. Entre los años 1989 al 2008, Estados Unidos ha utilizado su derecho a veto 13 veces, 11 de ellas al tratar con el conflicto israelí-palestino. Muchas personas creen que Estados Unidos siempre apoyó a Israel con su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El récord histórico, sin embargo, muestra algo diferente. Estados Unidos no emitió su primer veto hasta 1972, por una denuncia sirio-libanesa contra Israel. De 1967 a 1972, Estados Unidos apoyó o se abstuvo en 24 resoluciones, la mayoría de las cuales eran críticas a Israel. De 1973 a 2004, el Consejo de Seguridad adoptó aproximadamente 100 resoluciones sobre el Oriente Medio, nuevamente la mayoría de ellas críticas a Israel. Estados Unidos vetó un total de 40 resoluciones y se abstuvo aproximadamente en el 60%. Desde julio de 2002, Estados Unidos cambió su política y anunció que vetarían cualquier resolución del Consejo de Seguridad sobre el Oriente Medio que no condenara al terrorismo palestino y nombrara a Hamás y a otros grupos extremistas palestinos como responsables de los ataques terroristas. Estados Unidos también dijo que las resoluciones deben mencionar que cualquier retirada israelí estará vinculada a la situación de seguridad y que ambas partes deben buscar un arreglo negociado. Entre el periodo 2008 a 2016, el presidente Obama demostró no ser fiel a dicha postura y ha condicionado varias veces el veto en el Consejo de Seguridad. Más aún, antes de terminar su cadencia como presidente de Estados Unidos, Barack Obama traicionó a Israel en el Consejo de Seguridad, fomentando la resolución 2334. En dicha votación, Estados Unidos coordinó postura con los palestinos, se abstuvo y no la vetó. Los debates sobre Israel abundan y el Consejo de Seguridad ha condenado en repetidas ocasiones al Estado judío, pero no se han adoptado resoluciones críticas cuando se trata de ataques árabes contra Israel. Las sesiones especiales y de urgencias de la Asamblea General son raras. Ninguna de esas sesiones ha sido convocada jamás para tratar con la ocupación china del Tíbet, la ocupación indonesia de Timor Oriental, la ocupación siria del Líbano, las matanzas de Ruanda, las desapariciones en Zaire o los horrores de Bosnia. Por casi 2 décadas, estas sesiones han sido convocadas fundamental y especialmente para condenar a Israel. ¿Te sorprende? Veamos las resoluciones más importantes relacionadas con Israel del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución 69 fue aprobada el 4 de marzo de 1949 y estableció que Israel deseaba la paz y recomendaba a las Naciones Unidas aceptarla como miembro de la ONU. El 11 de mayo de 1949, Israel fue aceptado como el miembro número 59 de las Naciones Unidas, gracias a la Declaración 273 de la Asamblea General. El 22 de noviembre de 1967, tras la Guerra de los 6 días, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 242 con la intención de ofrecer una solución al conflicto en Medio Oriente. Esta resolución pedía el retiro de las fuerzas armadas israelíes de territorios conquistados por Israel, no de todos, durante la Guerra de los 6 días, a cambio de la finalización de todo reclamo y beligerancia, más el respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial de cada estado de la región, incluyendo a Israel, y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras reconocidas y seguras, libres de amenazas y o actos de fuerzas. Además, solicitaba que las partes cumplan la Declaración 194 para resolver el problema de los refugiados palestinos. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU no compromete legalmente, aunque Israel la aceptó ya en diciembre de 1967. No es obligatoria, dado que no se basa en el artículo 6 de la Carta de la ONU, que trata sobre conflictos cuya continuidad puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Siendo que las resoluciones obligatorias y comprometedoras son las relacionadas con el artículo 7, que son amenazas a la paz, violación de la paz y actos de agresión. También Jordania, Egipto y Siria aceptaron la resolución 242. La resolución 338, aprobada el 22 de octubre de 1973 durante la guerra del Yom Kippur, recomienda el cese al fuego y que comiencen las negociaciones entre Israel y sus vecinos árabes sobre la premisa de tierra por paz establecida en la resolución 242.
Al hacer un llamado a los estados árabes para que terminen su guerra con Israel y se comprometan a participar en conversaciones directas de paz, la ONU creó el marco para futuras negociaciones. La Resolución 338 es una continuación de las premisas de la Resolución 242 de 1967. Nunca se exigió la retirada israelí total de toda Cisjordania. Aunque los palestinos no eran parte de la Resolución 242, de todos modos la resolución se convirtió en el marco en el que Israel concluyó acuerdos con la Organización de Liberación de Palestina y su recién creada Autoridad Palestina en el año 1993, sobre principios y pasos diseñados que conducirían a un tratado de paz entre Israel y los palestinos. Estos acuerdos formaron la base de la Resolución 1397 del año 2002, del Consejo de Seguridad, en que afirmó la visión de una región en donde dos estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro en fronteras seguras y reconocidas. Como podemos apreciar, la base siempre fue realizar negociaciones directas. La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 23 de diciembre de 2016, es un intento de abandono de las premisas de la Resolución 242. La Resolución 2334 es una decisión de conformidad con el capítulo 4 de la Carta de la ONU y no incluye sanciones que impondrán a Israel con respecto a su no aplicación, pero su violación podría provocar una nueva decisión, que podría ser recibida en virtud del capítulo 7 de la Carta de la ONU, que podría incluir sanciones. El motivo central de la resolución, como se subraya en el capítulo 4, es la necesidad de detener toda la actividad relativa a los asentamientos con el fin de preservar la posibilidad de lograr una solución de dos estados. En la introducción a la decisión se incluye una condena por las medidas que cambian el carácter y la condición de los territorios palestinos ocupados. La resolución establece que los asentamientos en el territorio palestino ocupado, no en territorios en disputa, incluyendo Jerusalén Oriental, no tiene fuerza legal y que constituyen una violación flagrante del derecho internacional y un serio obstáculo para el logro de una solución de dos estados y una solución de dicha controversia. Artículo 1. También se indica en la introducción que Israel, como potencia ocupante, está obligada a respetar las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra. Además, la resolución recuerda la opinión consultiva de la Corte Internacional de Seguridad sobre la valla de separación. La decisión y la determinación sobre la ilegalidad de los asentamientos no significa enterrar de plano los argumentos en contra que tiene Israel en la materia, ya que en las resoluciones del Consejo de Seguridad no tienen el estatus de conformar el derecho internacional. Sin embargo, esta decisión es una de las fuentes examinadas para determinar el derecho internacional, por lo que esta afirmación puede jugar un peso en cualquier procedimiento legal sobre la legalidad de los asentamientos. La resolución establece que Israel debe detener por completo la actividad en los asentamientos de inmediato respetando la ley, artículo 2. La decisión no hace una distinción entre asentamientos aislados en el interior del territorio y los bloques de asentamiento y Jerusalén Este, ni tampoco entre la construcción en tierras del Estado frente a construcción en terrenos privados. La decisión pone de manifiesto que el Consejo de Seguridad no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluyendo Jerusalén, sin el consentimiento de las partes a través de las negociaciones. Artículo 3. Esta sección no está incluida en las decisiones de las propuestas anteriores. Esta versión del texto, que es más grave que el de la Resolución 242 de 1967 y que es fundamento básico para un acuerdo final, en donde se establece que hay que determinar fronteras seguras y reconocidas. De todos modos, es probable que la Resolución 2334 termine siendo arrojada al tacho de la basura de la historia, ya que al ser tan desbalanceada y al no tomar en consideración las realidades en el terreno y las necesidades defensivas de Israel, además de inventar una frontera del 67 en donde no había una frontera, difícilmente será adoptada como base para futuras negociaciones de paz, aunque haya sido aprobada por el Consejo de Seguridad.